Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta noche leemos en San Juan capítulo 14, versos 15 en adelante, 15 al 26, dice nuestro amado Señor Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: el Espíritu de Dios sigue obrando hoy. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Cuando vino nuestro amado Señor Jesucristo a la tierra, en Él estaba el Espíritu de Dios, obrando todas aquellas maravillas y hablando a través de Jesús. El mismo Espíritu Santo que había estado en los profetas del Antiguo Testamento y le había hablado por medio de sus profetas al pueblo hebreo, como dice el profeta Zacarías en el capítulo 7, versos 11 al 12, y el pueblo hebreo no quería escuchar los profetas y no comprendían que era Dios en Espíritu Santo en esos profetas hablándole a ellos la palabra. Por lo tanto, vean lo que sucedió. Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12 dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora podemos ver que Dios hablaba por medio de los profetas al pueblo hebreo. Dios en Espíritu Santo, Dios por medio de su Espíritu Santo hablaba a través de los profetas
del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento lo que nos dice San Pedro en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10 en adelante, hablando acerca de los profetas y el espíritu que estaba en los profetas. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y ahora el Espíritu Santo que hablaba a través de los profetas del Antiguo Testamento era el Espíritu de Cristo. Ahora, vean, Dios, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, hablaba al pueblo hebreo a través de los profetas. Y luego vino manifestado en carne humana en la persona de Jesús en toda su plenitud. Y habló al pueblo hebreo y tampoco quisieron escuchar. Los grandes líderes religiosos de aquel tiempo, el sumo sacerdote Caifás y su suegro Anás, que era también sumo sacerdote del año anterior, no quisieron escuchar. Y el concilio de la religión hebrea, compuesta por 70 sabios hebreos, líderes religiosos, tampoco quisieron escuchar. Y trataron de que el pueblo tampoco escuchara a Dios, hablando por medio de su Espíritu Santo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso Jesucristo decía que la palabra que Él les hablaba a ellos no era de Él, sino del Padre que lo envió. Ahora podemos ver que era Dios en Cristo hablando al pueblo hebreo, como había hablado a través de los profetas, pero ahora vean ustedes, a través de Cristo, Dios estaba en toda su plenitud. Vean aquí en el capítulo 14 de San Juan, verso 9, vamos a ver. Verso 6 en adelante dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, toda persona que quiera vivir eternamente con Dios tiene que venir a Cristo, recibirlo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentido de sus pecados y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento, y así habrá nacido del agua y del Espíritu y habrá entrado al reino de Dios. Ninguna persona puede entrar al reino de Dios a menos que no sea a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ninguna persona puede recibir al Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a menos que no crea en Cristo nuestro Salvador y lo reciba como su Salvador y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 en adelante, palabras muy importantes a sus discípulos para que ellos fueran predicando el Evangelio. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan sencillo como eso. La persona escucha la predicación del Evangelio, donde le es mostrado a Cristo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, quitando nuestros pecados. Y la persona, al escuchar esa verdad bíblica, cree en Cristo, dice: yo creo esa palabra, yo creo que eso es la verdad, yo creo en la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Yo creo que Él murió por mí, yo creo que Él llevó mis pecados, y yo creo que Él es el único Salvador mío. Yo creo que Él es el único que puede salvar mi alma. Yo creo que Él es el único que puede perdonar mis pecados
y el único que puede quitar mis pecados, limpiándome con su sangre preciosa. Yo lo recibo como mi Salvador. Cristo acepta la fe de esa persona, recibe a esa persona, perdona los pecados de esa persona. La persona es justificada y es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu. Vean, por eso San Pedro en el día de Pentecostés, cuando predicó a toda aquella multitud que allí estaba presente, vean lo que les dijo en el capítulo 12, verso 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que al Señor Jesús le llamamos Señor Jesús Cristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahora, la promesa del bautismo del Espíritu Santo es para todos cuantos nuestro Dios llamare. Él ha estado llamando y juntando sus ovejas, los escogidos, las ovejas que el Padre le dio, para que les dé vida eterna. Esas son las personas que escuchan la predicación del Evangelio y vienen arrepentidos a los pies de Cristo, reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, porque Cristo los limpia con su sangre preciosa, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así la persona ha recibido el nuevo nacimiento y ha entrado al reino de Dios y tiene vida eterna la persona. Cristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ahora toda persona desea vivir eternamente en el reino de Dios, pero no puede vivir eternamente en el reino de Dios si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esas personas vivirán eternamente con Cristo en su reino. Mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, será echado en el lago de fuego, donde dejará de existir. Y nadie quiere dejar de existir. Más bien, todos queremos vivir eternamente en una vida mejor, la cual Cristo dará a todos los creyentes en Él. Por lo tanto, toda persona que quiere vivir eternamente en el reino de Dios con Jesucristo nuestro Salvador, necesita recibir a Cristo como su Salvador personal, arrepentido de sus pecados. No tiene que arrepentirse de los pecados de Adán y Eva. Ellos allá se arrepintieron de sus pecados. Cada persona tiene que arrepentirse de sus propios pecados. Y eso es arrepentido de sus pecados. Por eso fue que Cristo enseñó a sus discípulos en San Lucas capítulo 24 lo siguiente, luego que hubo resucitado. Dice en el capítulo 24, verso 30 y 44 en adelante, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ninguna persona puede comprender las Escrituras a menos que Dios le abra el entendimiento. Y les dijo:
así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Por eso se predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso se le enseña a las personas que se arrepientan de sus pecados, confesándolos a Jesucristo y viniendo a Cristo arrepentidos de sus pecados, y recibirán el perdón de sus pecados y serán bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrán el nuevo nacimiento, nacerán del agua y del Espíritu y entrarán al reino de Dios con vida eterna, y vivirán con Cristo eternamente en su reino. Y aunque el cuerpo físico muera, Cristo les resucitará en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio de Adán hacia acá, en algún año del séptimo milenio. Los resucitará en cuerpos nuevos, eternos y glorificados, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y a nosotros los que vivimos y permanecemos vivos hasta ese momento, nos transformará. Y entonces todos seremos inmortales físicamente, con un cuerpo nuevo, joven, que representará de 18 a 21 años de edad. Un cuerpo perfecto, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Tendremos entonces un cuerpo glorificado y entonces seremos inmortales físicamente. Cristo nos dijo en San Juan capítulo 6 algo muy importante que toda persona necesita saber para que así sepa por qué necesita recibir a Cristo como su Salvador. Dice en el capítulo 6 de San Juan, versos 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿A quiénes resucitará en el día postrero Cristo? A aquellos que han creído en Él y físicamente han muerto, y a los que queden vivos los transformará, y entonces todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo con vida eterna. Por eso también Cristo en San Juan, cuando fue a resucitar a Lázaro, hablando con Marta, la hermana de Lázaro, en esta conversación vean lo que sucede. En el capítulo 11 de San Juan, verso 20 en adelante, dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Ven? Ya Marta sabía que Cristo había prometido que a todos los creyentes en Él los iba a resucitar en el día postrero. O sea, a todos los que físicamente mueran y son creyentes en Cristo. Tienen la promesa de una resurrección en el día postrero para ser resucitados en nuevos cuerpos eternos y glorificados. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. ¿Quiénes son los que tienen la única esperanza de volver a vivir? Para vivir eternamente, los que creen en Jesucristo, nuestro Salvador. El resto de las personas no tienen esperanza de volver a vivir para vivir eternamente después de esta vida terrenal. Por lo tanto, toda persona que quiera vivir eternamente después de esta vida terrenal necesita a Jesucristo, necesita creer en Cristo. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ahora, ¿crees esto que Cristo dijo? Que el que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Nosotros lo creemos con toda nuestra alma y por eso lo hemos recibido como nuestro Salvador personal. Y ahora tenemos la seguridad y la esperanza de que cuando termine esta vida terrenal en estos cuerpos mortales, volveremos a vivir en un cuerpo nuevo por toda la eternidad con Jesucristo en su reino. Él es el único que le asegura a usted la vida eterna en su reino. ¿A quién le asegura la vida eterna? A los que creen en Él. El resto que no cree en Él no puede tener vida eterna. Y ahora los que no quieren venir a Cristo, vean lo que sucede con las personas que no quieren venir a Cristo en el tiempo que les toca vivir. El que no quiere venir a Cristo es que no quiere vivir eternamente. Pero el que viene a Cristo, pues quiere vivir eternamente. Vean, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese vivirá eternamente. Mas el que no creyere será condenado. Ese no vivirá eternamente. Ese será echado al lago de fuego donde será destruido, exterminado. Ahora vean, en San Juan capítulo 5, verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengáis vida eterna. Los que no quieren venir a Cristo, no quieren venir para tener vida eterna. Quieren vivir solamente un tiempo corto, lo cual es esta vida terrenal. Las personas viven de 50 a 100 años. La Escritura dice que son 70 años y para los más fuertes 80 años. Después de los 70 años ya el ser humano ha decaído mucho, porque el ser humano, el cuerpo físico, tiene 4 luces y 4 rayos de luz, así como las pilas o baterías que están cargadas con energía. Y a medida que usted las va usando, usted nota que la luz va menguando. Es que se le va agotando la cantidad de energía. Y el cuerpo físico tiene 4 rayos de luz. Y a medida que le van pasando los años, se le van agotando. Y digamos que de cierta cantidad en adelante, después de los 25 años en adelante, se le agota el primer rayo de luz. Y por eso usted nota un cambio en las personas después que ya han llegado a los 30 años. No se ven iguales a como se veían cuando tenían de 18 a 21 años de edad. Hay un cambio. Luego de los 35 años en adelante, se le agota el segundo rayo de luz. Y entonces ya, cuando la persona está sobre los 40, ya no se parece tanto y no se ve tan joven como se veía cuando tenía de 18 a 21 años de edad. Es que
se le apagó el segundo rayo de luz. Y luego la persona, cuando ya ha pasado de 65 años de ahí en adelante, ya a la persona se le ha apagado el tercer rayo de luz y por eso tiene más dificultad para vivir la persona físicamente. Ya se nota que su cuerpo físico no se ve como se veía cuando tenía de 18 a 21 años de edad. Y sucede como los automóviles cuando la batería o la pila de energía se le agota, que algunas veces tienen que estar empujando el auto para encenderlo porque no quiere caminar, no quiere encender. Algunas veces, pues cuando se llega a cierta edad hay que darse un empujoncito con un bastoncito o con una muleta o tener a alguien que lo ayude porque ya lo que le queda es el último rayito de luz y tiene que cuidarlo mucho. Por eso cuiden sus cuerpos jóvenes para que les dure el máximo y en buena condición. Recuerden, no desperdicien esos rayos de luz que Dios le ha dado a ustedes en sus cuerpos. Es una bendición de parte de Dios para que su cuerpo pueda funcionar. Por lo tanto, cuiden sus cuerpos, no lo destruyan con drogas, con bebidas alcohólicas o cigarrillos u otras cosas dañinas a la salud del cuerpo físico. Mantengan sus cuerpos bien alimentados, pero sin cosas que dañen sus cuerpos. Ahora, ya que hemos visto que el cuerpo físico tiene esos 4 rayos de luz y se le van agotando, aprovechen el tiempo que les ha tocado vivir en estos cuerpos mortales para confirmar su lugar con Cristo en la vida eterna. La vida en este cuerpo es temporal. Ha sido dado este cuerpo a nosotros para que nosotros busquemos a Cristo, lo recibamos como nuestro Salvador y confirmemos nuestro lugar en la vida eterna. Por eso Cristo ordenó predicar el Evangelio y dijo: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree, pues no ha confirmado su lugar en la vida eterna para poder vivir eternamente con Cristo en un nuevo cuerpo que no se le agotarán los rayos de luz que Dios le dará. Ese cuerpo nuevo tendrá los 7 rayos de luz representados en el arco iris. Ahora, el que cree en Cristo y es bautizado, ese ha confirmado su lugar en la vida eterna con Cristo. Ese vivirá eternamente en un nuevo cuerpo, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora son millones de seres humanos que han confirmado su lugar en la vida eterna desde el día de Pentecostés en adelante. Y son millones de seres humanos que vivirán eternamente con Cristo en el reino milenial de Cristo y luego por toda la eternidad. Esas son las personas que han usado inteligentemente su mente y han comprendido acá en sus almas que para vivir eternamente necesitan a Cristo. Cristo es la persona más importante, no solamente del planeta Tierra, sino del universo completo. Y Él todavía está vivo en su cuerpo glorificado. ¿Ven? Él dijo: yo soy la vida. ¿Ven? Sigue viviendo eternamente. Él lo mataron y resucitó.
Así es que Él es el único que puede darle vida eterna a ustedes y a mí también. Y para eso es que nosotros lo recibimos como nuestro Salvador, para que perdone nuestros pecados, nos limpie con su sangre preciosa de todo pecado, seamos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengamos el nuevo nacimiento y obtengamos vida eterna. Esa es la forma para obtener vida eterna de parte de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el que vive y cree en mí, dice Cristo, no morirá eternamente. Tiene promesa de vivir eternamente con Cristo en su reino. Ahora, toda persona debe asegurar su futuro eterno. ¿Y cómo puede asegurar su futuro eterno? ¿Hay alguna compañía de seguros que le asegure a usted su futuro eterno? Ni siquiera el futuro terrenal le pueden asegurar. Pero su futuro eterno hay uno que se lo puede asegurar a usted y a mí. Ya a mí me lo aseguró, porque yo tomé el seguro que Él me ofrece. Es un seguro de vida eterna, para lo cual lo he recibido como mi Salvador personal. He sido bautizado en agua en su nombre y he recibido su Espíritu Santo y he obtenido el nuevo nacimiento y estoy en su reino con vida eterna. Cristo es el único que a usted también le asegura la vida eterna en el reino de Dios. Sin Cristo, usted no sabe qué será de su futuro, qué será de su vida después de esta vida terrenal. Pero sin Cristo, la vida para el ser humano será en el lago de fuego hasta que sea quemado totalmente. Y nadie quiere ser echado en el lago de fuego. Ahora vean, para que tengan una idea aquí de lo que será el juicio final, el cual el que quiere evitarlo, lo puede evitar. Dice en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, verso 11 en adelante, dice: vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Recuerden que toda cosa que hacemos en esta tierra queda escrito en los libros celestiales. Por lo tanto, hay ángeles que escriben la historia de la vida suya, de la vida mía y de la vida de todo ser humano. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Ven? En el libro, los libros se escriben las cosas que los seres humanos hacen aquí en la tierra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El juicio final será para las personas según las obras que hayan hecho aquí en la tierra. Y la muerte y el Hades, o sea, y la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que el lago de fuego es mayor que el infierno. El lago de fuego, bien lo dice, un lago de fuego donde será quemado todo lo que sea echado allí. Y el diablo va a ser echado allí también en el lago de fuego. Dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También vean aquí, cuando el diablo es echado allí, dice:
en capítulo 20, verso 10 en adelante, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vean, los que no creen al Evangelio y no reciben a Cristo como su Salvador y no son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué sucederá con ellos? Mas el que no creyere será condenado. Y vean dónde van a ser echadas esas personas: al lago de fuego, porque serán juzgados en el juicio final por Cristo en el trono blanco. Cristo estará juzgando a todas las personas y los condenará a todos los que no han creído y los echará en el lago de fuego, que es la segunda muerte, donde estará el diablo, el falso profeta, la bestia y todas esas criaturas que se rebelaron en contra de Dios. Pero nadie quiere ir a donde estará el diablo. Todo el mundo quiere apartarse del diablo. ¿Cómo se puede apartar una persona del diablo? Pues acercándose a Jesucristo. Se acerca a Jesucristo y por consiguiente se ha apartado del diablo. El diablo va a ser echado en el lago de fuego y nadie quiere ir a donde va a estar el diablo siendo quemado, siendo destruido. Ahora todos queremos ir al reino de Cristo, donde Cristo estará gobernando, reinando por toda la eternidad. Y eso es posible para ustedes y para mí. ¿Cómo lo hacemos? Creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vean lo sencillo que Dios coloca todo delante de ustedes y delante de mí. Él coloca delante de todos los seres humanos la vida y la muerte, y recomienda al ser humano que escoja la vida. ¿Cómo el ser humano escoge la vida? Pues escogiendo a Cristo, que es la vida eterna. Por lo tanto, en esta noche, todos los que han recibido a Cristo como su Salvador tienen vida eterna y no vendrán a condenación. No van a ir al juicio final para ser juzgados y ser condenados y echados al lago de fuego, sino que ya tienen vida eterna. Ya Cristo quitó nuestros pecados y por consiguiente no hay nada por lo cual nosotros tengamos que ser juzgados. Ya el juicio que tenía que ser hecho a nosotros fue hecho sobre Jesucristo. Él llevó nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, Cristo es la única solución al futuro eterno suyo y mío. No hay otra solución para el ser humano. Sin Cristo, el ser humano está perdido y será echado en el lago de fuego. Con Cristo estamos salvos para vivir en el reino de Dios por toda la eternidad. Y ahora, Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Cristo está con nosotros. Él está en medio de su iglesia y Él está todavía obrando. Él obró estando en carne humana y luego del día de Pentecostés en adelante está en medio de su iglesia, en medio de los creyentes en Él, en el Espíritu Santo, obrando. Él continuó su obra en medio de la raza humana con los creyentes en Él y sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Vean, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablan acerca de estas verdades bíblicas y vean
lo que nos dice aquí, lo que sucedió el día de Pentecostés, cuando Pedro les predicó y los llamó al arrepentimiento y que fueran bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirían el don del Espíritu Santo. Luego vean, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, hubo como 3,000 personas que recibieron a Cristo como su Salvador y fueron bautizados. Porque hubo como 3,000 personas interesadas en vivir eternamente con Cristo en su reino. Y más abajo, en este mismo capítulo 2, donde leímos el verso 40 y 41, ahora leeremos el verso 47, donde dice: como estaban luego de todos esos días los creyentes en Cristo. Dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos y han de vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia los llama y los junta y los añade a su iglesia. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es el redil del Señor Jesucristo. Ese redil es donde Él coloca las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Por lo tanto, toda persona que es llamada es colocada en el redil del Señor. Veamos también en el capítulo 13 del libro de los Hechos, donde Pablo y Bernabé estuvieron predicando. Dice, capítulo 13, verso 46 en adelante, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, a los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella tierra. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Porque Dios, desde antes de la creación, ya escribió en el libro de la vida eterna todas aquellas personas que iban a creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Porque Dios conoce todas las cosas, Él conoce el futuro. Por lo tanto, desde antes de la creación, Él ya sabía todo lo que iba a suceder. Por lo tanto, en el libro de la vida del Cordero, Él escribió todas las personas que iban a recibir a Cristo como su Salvador. Por eso es que Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También vean cómo Él dice, hablando de esas personas que en el tiempo que les tocaría vivir en la tierra iban a creer en Cristo. Vean, dice en el capítulo 10 de San Juan, verso 2 en adelante, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Él las llama por nombre porque Él conoce el nombre de todas esas ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Cristo murió por esas ovejas en la cruz del Calvario.
Esas ovejas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para eso vino el Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Y quiénes eran las personas que se habían perdido? Las ovejas del Padre, las cuales le han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Y ahora leemos también en el mismo capítulo 10, verso 7 en adelante, dice: y volvió Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas, la puerta del redil, para que las ovejas entren al redil del Señor. Esa puerta es Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en agua en su nombre, recibimos el Espíritu Santo, hemos entrado por la puerta del redil, que es Jesucristo. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Vean, hay que entrar por la puerta que es Cristo para ser salvos y vivir eternamente. Y también en el capítulo 10, verso 14 al 16 de San Juan dice: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del pueblo hebreo, son de entre los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. El pastor es nuestro amado Señor Jesucristo. Y esas ovejas son los que escuchan la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, llamando y juntando sus ovejas de siglo en siglo y de edad en edad. Es la voz de Cristo, el Espíritu Santo, por medio de sus mensajeros, llevando el Evangelio por todos los lugares, por cada edad. El Espíritu Santo ha estado obrando, y hoy todavía Dios, por medio de su Espíritu Santo, está obrando en medio de la raza humana, y está llamando y juntando sus últimas ovejas. Y ahora las últimas ovejas de Dios dadas a Cristo para que les dé vida eterna están siendo llamadas y juntadas en este tiempo final en el redil del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así Cristo les confirma el nuevo pacto y las coloca bajo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir eternamente con Cristo en su reino. Es muy importante que cada uno de ustedes asegure su futuro eterno. ¿Cómo lo puede hacer? Recibiendo a Cristo como su Salvador. Él es el único que le asegura vida eterna a usted y a mí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. También dice Cristo: el que vive y cree en mí no morirá eternamente. San Juan capítulo 11, versos 25 al 27. Por lo tanto, el secreto para vivir eternamente es creer en Cristo como nuestro Salvador personal. No arriesgue su futuro eterno. Asegúrelo con Jesucristo nuestro Salvador, y entonces su alma reposará, descansará, y usted estará
tranquilo o tranquila de que su futuro será en el reino de Cristo. Y ya no tendrá miedo ni del infierno ni del lago de fuego, porque usted no irá a ese lugar, porque Cristo lo ha salvado a usted y le ha dado vida eterna. Por lo tanto, el recibir a Cristo como nuestro Salvador no es un asunto para después que la persona termina su vida aquí en la tierra. Es para el tiempo en que la persona está viviendo en esta tierra. Y la persona no puede dejar que se le escape la vida eterna. Tiene que agarrar la vida eterna. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la única forma de obtener salvación y vida eterna para vivir eternamente en el reino de Cristo con un cuerpo joven, perfecto, eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que todos los que han recibido a Cristo como su Salvador tienen vida eterna. Estamos con la paz de Cristo en nuestra alma, sabiendo que si nuestro cuerpo físico muere, vamos al cielo, al paraíso. Los ángeles de Dios nos llevarán al paraíso y ahí continuamos viviendo, porque somos almas vivientes y continuamos viviendo en un cuerpo angelical. Y esperaremos que Cristo nos resucite en cuerpos glorificados. Pero si permanecemos vivos, entonces estamos esperando nuestra transformación, en donde recibiremos un cuerpo eterno y glorificado. Y entonces todos seremos iguales a Jesucristo nuestro Salvador, inmortales, con vida eterna y con cuerpos eternos y glorificados. Para eso es que hemos venido a este planeta Tierra a vivir, para recibir a Cristo como nuestro Salvador y poder vivir eternamente. Cualquier otra cosa es perder el tiempo si no aseguramos nuestra vida para toda la eternidad con Jesucristo nuestro Salvador. Cristo dijo: ¿de qué le vale al hombre si ganar todo el mundo y pierde su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en el reino de su Padre y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es que lo primero para la vida de todo ser humano es la vida eterna, la salvación de su alma. Por eso Cristo siempre decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo buscamos el reino de Dios y su justicia y entramos a Él? Naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu. ¿Y cómo nacemos del agua y del Espíritu? Pues recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en su sangre, siendo bautizados en agua en su nombre y recibiendo su Espíritu Santo. Y entonces habremos obtenido el nuevo nacimiento y habremos entrado al reino de Dios. Y así estamos seguros en el reino de Dios con vida eterna. Y así la angustia existencial del ser humano desaparece de nuestro corazón, de nuestra alma. Porque la angustia existencial está en que el ser humano no sabe de dónde ha venido, no sabe dónde está y por qué está aquí en la tierra, y no sabe hacia dónde va después que termine esta vida terrenal. Pero Cristo nos ha enseñado de dónde hemos venido. Cristo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Él también dijo: en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y vosotros en mí. Así es que estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y hemos venido a esta tierra para recibir a Cristo como nuestro Salvador.
Ese es el propósito de la existencia del ser humano en la tierra. Ese es el propósito divino, en donde todo ser humano tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador. Dios ha colocado delante del ser humano la vida y la muerte. El ser humano que escoge a Cristo, que recibe a Cristo, ha escogido la vida eterna. El que no recibe a Cristo, pues no ha escogido la vida eterna, sino la muerte. Por tanto, desaparecerá en el lago de fuego cuando sea echado en el lago de fuego. Pero los que escogieron la vida eterna, que es Cristo, vivirán eternamente con Cristo en su reino. Y ahora, ¿dónde están los que han recibido a Cristo como su Salvador? Los que han escogido la vida eterna. Aquí estamos presentes, dándole gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador. Todos ustedes y yo tenemos vida eterna. Hemos confirmado nuestra vida y nuestro lugar con Cristo en la vida eterna. ¿Y qué de los que no lo han hecho? Su futuro será el lago de fuego. Pero ¿cómo pueden evitar ese futuro tan terrible de ser echados en el lago de fuego? Pues recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal. Recibiendo a Cristo como su Salvador personal, su futuro eterno cambiará. Cambiará del lago de fuego al reino de Cristo para toda la eternidad. Por lo tanto, lo mismo que hemos hecho los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos recibido vida eterna de parte de Cristo, lo pueden hacer también los que todavía no lo han hecho. Y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes para que Cristo les reciba, perdone sus pecados y los limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento, nazcan del agua y del Espíritu y entren al reino de Dios con vida eterna. Y así estén seguros con vida eterna en el reino de Cristo para vivir con Cristo por toda la eternidad. El Espíritu de Dios sigue obrando hoy. Deje que Cristo obre en su alma, en su vida, y le dé el perdón de pecados, le limpie con su sangre preciosa y le bautice con Espíritu Santo y fuego y le dé vida eterna. Cristo sigue obrando hoy por medio de su Espíritu Santo. Eso es Dios obrando en nuestro tiempo. El Espíritu de Dios sigue obrando hoy. Por lo tanto, todos los que desean que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes para que Cristo les reciba, perdone sus pecados y le limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en su nombre y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, pueden levantar sus manos para que el reverendo Miguel Bermúdez Marín ore por ustedes. Para lo cual le pido al reverendo Miguel Bermúdez Marín se acerque aquí para que ore por todos los que le van a traer sus manos, para que Cristo les reciba y perdone sus pecados. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes, y que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pasen todos muy buenas noches. Amén. Gracias.